Hola, bienvenidos. Comenzamos con una nueva clase de álgebra lineal. Continuamos con ortogonalidad y geometría en Rn. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la clase anteriormente en álgebra lineal. Ya. En la clase anterior definimos el producto interno de vectores, que más que una definición fue un recuerdo, y dados dos vectores columna, como están puestos acá, el producto interno no es otra cosa que la suma del producto componente a componente. O sea, quiero decir, voy a hacer este por este, voy a sumar con este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí? Y eso en fórmula se escribe que es la suma desde 1 hasta la dimensión n de la componente i de A por la componente i de B. ¿Ok? Probamos la clase anterior que este producto interno tiene buenas propiedades, es simétrico, eso quiere decir que si yo hago x producto interno con y es lo mismo que y producto interno con x, que es bilineal. Y eso significa que si hago x producto interno de una combinación lineal, eso es lo mismo que la combinación lineal de x producto interno y más x y x producto interno z. Y también se cumple si la combinación lineal la tengo en el primer argumento. ¿Ok? Perdón. Ahora, introdujimos también la noción de norma de un vector, que era simplemente la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. Y vimos que esta definición de norma tiene la idea de tamaño de un vector. Sí, corresponde al tamaño del vector en R2 y en R3, entonces guardamos esa interpretación también para Rn. Ahora, probamos también la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El valor absoluto del producto interno entre los vectores es siempre menor o igual que el producto de sus normas. Y para la norma probamos que era positiva. Eso quiere decir que es siempre mayor o igual que 0 y vale 0 si, solo si x igual 0. Que es homogénea, y eso quiere decir que si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, el tamaño del vector es igual al tamaño del vector original por el valor absoluto del escalar. Esto realmente nos dice que la norma captura una noción de tamaño, de largo, porque les recuerdo que multiplicar por un escalar, por ejemplo, si yo tengo un vector que es así y lo multiplico por 2, es lo mismo que sumarlo consigo mismo dos veces, y naturalmente me queda algo del doble del tamaño. Entonces, esta propiedad refleja bien esa idea. De la misma manera, si lo multiplico por un escalar menor que 1, por ejemplo, un medio, lo que estoy haciendo es como tomar de alguna manera la mitad y me queda algo de la mitad del tamaño. Así que está súper bien eso. Y por último, tenemos también la desigualdad triangular. Esto es súper importante. La norma de la suma siempre es menor o igual que la suma de las normas. Eso lo vamos a usar infinitas veces durante el curso y la carrera. Ahora, vamos a decir que un vector está normalizado si su norma es 1. Todo vector lo puedo normalizar simplemente dividiéndolo por su norma, que fue lo que hicimos en este ejemplo. ¿Sí? El vector 1, 2, 3, 4 tenía norma 30, perdón, raíz de 30, entonces si lo dividimos por raíz de 30 se nos transforma en un vector de norma 1. Ahora, uno hace un cálculo muy sencillo y logra encontrar esta igualdad acá, que nos recuerda muchísimo el teorema de Pitágoras. O sea, si esto estuviera al cuadrado, lo que nos sobra es esto que está acá. Básicamente, si esto fuera 0, se cumpliría el teorema de Pitágoras, y eso nos motiva a decir que si el producto interno entre x y y es 0, entonces los vectores son ortogonales. ¿Sí? Y, por ejemplo, el vector 1, 1 y el vector menos 1, 1 son ortogonales. Cuando yo hago 1 por menos 1, hago el producto interno de este vector con este vector, me da 0. ¿Sí? Podemos hacerlo rápidamente. Esto es, si yo hago producto interno de 1, 1 con menos 1, 1, eso es igual a 1 por menos 1 más 1 por 1, y eso es igual a 0. Así que sí, son vectores ortogonales. Y después de eso, introdujimos también la definición de una familia ortogonal y una familia ortonormal. Una familia ortogonal, ¿sí?, de vectores X1 hasta Xm, es aquella donde cada vez que tomo dos cualquiera, el producto interno entre ellos es 0. Y si además todos ellos tienen norma 1, entonces uno dice que la familia es ortonormal. ¿Sí? El ejemplo típico de familia ortonormal son los vectores canónicos.
E sub i, la recuerdo, aquellos que tienen 0 en todas sus componentes, salvo en la iésima que tiene un valor 1, eso tiene norma 1 y son ortogonales con todos los demás en cualquier dimensión. Bien, la clase pasada la terminamos probando esta proposición de acá, que si yo tengo un conjunto ortogonal de vectores que son distintos del vector 0, entonces son linealmente independientes. Y se sigue directamente que si tengo un conjunto ortogonal de n vectores en Rn, ese conjunto es una base. ¿Ok? Ahí terminamos la clase anterior y ahora comenzamos con la clase de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar esta proposición que nos define un elemento muy importante, un concepto muy importante en matemáticas, que es el de proyección ortogonal. Entonces, vamos a comenzar por considerar R vectores ortonormales. Eso significa que todos tienen norma 1 y son ortogonales entre sí. Y vamos a considerar el generado por esos vectores. El generado por esos vectores va a ser un espacio vectorial. Como estamos diciendo que estos vectores son ortonormales, estamos diciendo en particular que son ortogonales distintos de 0, por lo tanto B1 hasta BR son linealmente independientes. Y por lo tanto son una base para el generado por ellos. ¿Sí? Así que lo que estoy diciendo es que la proyección ortogonal de X en el espacio vectorial generado por B1 hasta BR está dado por esta fórmula que está acá. Y esa fórmula, sí, esto podríamos haberlo llamado P de X, esto podría ser un P de X, la proyección de X va a estar dada por la suma de X producto interno por BJ en la dirección BJ, ¿sí? Esto que está acá satisface estas dos propiedades que están acá. Primero, si tomo un elemento que es parte del generado, entonces es igual a su proyección. Y segundo, cuando tomo un elemento que no está en el generado, entonces la proyección sí lo va a estar. Eso es más o menos obvio, porque esto que está acá son valores reales, digamos, y por lo tanto esto que tengo acá yo es una combinación lineal de los BJ, así que naturalmente está en el generado por B1 hasta BR. Pero lo que es más interesante, bueno, eso es obvio, pero lo que es más interesante es que si uno hace la diferencia entre X y su proyección, ese elemento es ortogonal a todos los elementos de su espacio generado por B1 hasta BR, y además es el elemento que está más cerca de X, en el sentido que la distancia, ¿sí? La norma de X menos P, que es la distancia que hay entre X y P, es menor o igual que la distancia entre X y B para cualquier otro B que yo tome en ese subespacio vectorial. ¿Sí? Bien, vamos a probar esta proposición. La proposición no es para nada complicada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, entonces, para la demostración, partamos por el punto 1. Entonces nos dice, bueno, X pertenece al generado por B1 hasta BR. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que X se escribe como una combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? Calculemos ahora su proyección según la fórmula que nos da el enunciado. La proyección nos dice que va a ser la suma desde J igual 1 hasta R de producto interno de X con BJ por BJ, en la dirección BJ. Pero, ¿cuánto vale X? Bueno, nosotros sabemos que X vale esta combinación lineal que está acá arriba. Por lo tanto, esto lo escribimos como la suma de J igual 1 hasta R, de la suma desde I igual 1 hasta R, de alfa I por B sub I, coma B sub J, en la dirección B sub J. Y acá usamos de nuevo la linealidad del producto interno en cualquiera de sus componentes para escribir que esto es la suma desde J igual 1 hasta R, de la suma desde I igual 1 hasta R, de alfa I, B sub I, producto interno con B sub J, y todo esto en la dirección B sub J.
Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Esto que está acá toma dos valores. Eso puede valer 0 cuando i es distinto de j, porque yo sé que bi y los b sub j son una familia ortogonal, ¿sí? Así cuando yo tomo dos distintos, su producto interno da 0. O 1 cuando i es exactamente igual a j, porque además sabemos que la familia es ortonormal, por lo tanto todos tienen norma 1 y el producto interno de un vector por sí mismo es su norma al cuadrado. Así que en resumen, lo que nos queda acá, fíjense bien, es la suma desde j igual 1 hasta r, y acá en esta suma hay un puro elemento que sobrevive al hacer estos productos internos, que es el elemento j, alfa j. Así que acá me queda alfa j por b sub j. Ah, pero eso es exactamente x. Porque fíjense bien de que la única diferencia entre lo que está acá y lo que está acá es el índice, y los índices son mudos. Acá el índice le llamé i, acá el índice le llamé j, pero eso da exactamente lo mismo. ¿Sí? En cualquier caso, sigue siendo la misma combinación de los mismos alfa por los mismos b sub i. Ok, así que es cierto, si yo tomo un elemento dentro del generado por los vectores, su proyección es el mismo elemento. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la parte 2. A ver, voy a agregar una hojita. La parte 2. La segunda parte de la demostración lo que nos pide mostrar son, como les decía, esta parte de que la proyección está en el generado es obvia, pero ahora necesitamos probar que la diferencia entre x y su proyección es ortogonal a todos los elementos del espacio y que además satisface esto que está acá. ¿Ok? Entonces, partamos por la primera parte y veamos cuánto vale. Entonces, sea un b en el generado por b1 hasta br. Eso quiere decir, ¿cierto?, que b se escribe como la suma de los alfa i b sub i desde igual 1 hasta r, sea un x que no pertenece al generado, b1 hasta br. Eso implica, ¿cierto?, que su proyección, dijimos que valía la suma de x producto interno con bi en la dirección bi, desde igual 1 hasta r. Voy a usar bj, ya porque los vamos a operar entre ellos, entonces es mejor usar índices distintos para no confundirnos. Y ahora nos preguntamos cuánto vale x menos p de x producto interno b. Bueno, eso es x menos la suma de x, bj en dirección bj sobre j, producto interno con la suma desde igual 1 hasta r de alfa i b sub i. Y acá lo que vamos a hacer es usar la bilinealidad del producto interno varias veces. Entonces, primero esto lo podemos separar en x, suma de alfa i b sub i sobre i, menos la suma de x bj bj, suma de alfa i b sub i. ¿Ok? Y en este punto, esta era sobre j, esta es sobre i. Y en este punto hay que, volvemos a explotar la bilinealidad para esto que está acá, convertirlo en lo siguiente. Esto se nos transforma, fíjense bien. Bueno, en primer término también podemos usar bilinealidad, nos queda la suma de alfa i de x, b sub i, menos la suma sobre j, la suma sobre i de alfa i x, b sub j, v sub j por v sub i. Fíjense que aquí esto es un escalar. Para este producto interno que estoy tomando acá, esto es un escalar, entonces sale, lo saqué ahí. Y acá los únicos vectores son los de j y los de i. Por lo tanto, cuando hago el producto interno es entre ellos dos. Y es lo que está puesto acá. Y ahora de nuevo nos acordamos que bi por bj vale 0 o 1.
Eso uno lo puede anotar de manera resumida diciendo que es igual a una delta IJ, donde delta se conoce como la función de Kronecker, que simplemente esto que está acá vale 0 si I es distinto de J y vale 1 cuando son iguales. Entonces es una notación resumida. Y fíjense bien que de nuevo estoy sumando sobre I, y cuando sumo sobre I, entonces, lo único que sobrevive acá es cuando I es igual a J. Por lo tanto, esto me queda la suma, perdón, no, volvamos al negro, esto me queda la suma de alfa I X por B sub I, menos, acá me queda la suma sobre J, y en este sumando solo sobreviven las cosas cuando I es igual a J, entonces me queda alfa J, X, B sub J, ese no cambia, ¿sí? Porque no dependía de I. Y por último acá me queda un 1, ¿sí? Así que no lo noto. Y ahora, si ustedes se fijan, esta suma que está acá y esta suma que está acá son iguales, la única diferencia entre ellas es el índice. Pero como los índices son mudos, ¿cierto? No significan nada, esto es igual a 0. Así que efectivamente la diferencia entre X y su proyección es ortogonal a todos los elementos que existen en el generado por B sub 1 hasta B sub R. Bien, nos falta probar ahora la tercera parte, o la segunda parte del punto 2, que es esto que está aquí. ¿Sí? Queremos probar que la diferencia, que el tamaño de o que la distancia, si ustedes quieren, entre X y P es más pequeña que la distancia entre X y cualquier otro elemento del generado. Y eso es bastante fácil. Partimos por lo siguiente. Fíjense bien que X menos B al cuadrado es lo mismo que X menos B, perdón, que X menos P de X más P de X menos B al cuadrado. Ahí estoy haciendo, sumando y restando la proyección, no estoy haciendo nada. Y esto, el calculito sencillo que hicimos en la clase pasada, cuando yo tengo la norma al cuadrado de la suma de dos vectores, estoy mirando esto como un vector y esto otro como otro vector. Esto me queda X menos P de X al cuadrado más 2 veces X menos P de X por P de X menos B más P de X menos B al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. P de X y B son ambos elementos del generado, por lo tanto, esto pertenece al generado por B1 hasta BR. Y acabamos de probar que este que está aquí es ortogonal a cualquier elemento en este espacio, en particular a este. Así que eso nos dice que este producto interno vale 0. Moraleja, lo que acabamos de decir es que la distancia de x menos b al cuadrado es igual a la distancia de x menos p de x al cuadrado más la distancia de p de x menos b al cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Esto que está aquí, nosotros sabemos que es mayor o igual que 0. Y si eso es mayor o igual que 0, eso significa que el término que yo tengo acá es más chico que el que está acá. Porque fíjense que este es igual a este más algo positivo. La única forma que eso ocurra es si este tipo es más chico que ese. Así que de acá se concluye que x menos p de x al cuadrado es menor o igual que x menos b al cuadrado. Y eso es lo mismo que decir, o eso implica, en realidad es lo mismo que x menos p de x es más chico que x menos b. ¿Sí? Y eso para todo b en b, por lo tanto es cierto de que la proyección es el elemento en el generado por B1 hasta BR que está más cerca de X. Si uno hace un dibujito, básicamente lo que hemos hecho es lo siguiente. Supongan ustedes que ese fuera, llamémosle a eso U al generado de B1 hasta BR.
y teníamos fuera de ese espacio un elemento X, la proyección ortogonal es el elemento tal que esta diferencia, fíjense que si esto es P de X, esa diferencia es X menos P de X, es ortogonal, si yo tomo cualquier otro elemento y mido la diferencia que hay aquí, ¿sí? Esto es B, ahí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso es la idea de la proyección ortogonal. ¿Sí? Y cuando uno ve este dibujo, uno se da cuenta que X menos B es esto que está acá, y como armamos un triángulo, uno sabe que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es siempre más larga que los catetos. Ahora, yo sé que estoy usando nociones de geometría en R2 y R3 para Rn, pero digamos que ese espíritu el que está capturando esta proposición. Bueno, y con eso se termina la demostración. Ya. Miren, ahora lo que vamos a ver es una manera de, a partir de vectores cualquiera, producir vectores ortonormales. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como el método de Gram-Schmidt. Entonces, lo que vamos a enunciar dentro de poco es un algoritmo que nos sirve para demostrar esta proposición que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la proposición? Nos dice que si yo tomo una familia cualquiera de vectores en Rn, yo puedo encontrar vectores ortonormales tales que lo que genera esta familia cualquiera sea lo mismo que generan esos vectores ortonormales. ¿Ok? Fíjense bien que acá parto de m vectores y termino con r, porque a lo mejor necesito menos vectores para generar lo mismo, porque fíjense que acá no estoy diciendo que estos sean LI. Entonces, como estos podrían no ser LI, eso me lleva a saber que cuando yo tomo el generado, hay algunos de estos que podrían ser redundantes, entonces ni siquiera necesito todos los U sub I para generar lo mismo. Entonces, por eso, eventualmente necesito menos vectores ortonormales para generar lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esta proposición, y esta proposición se demuestra a través del algoritmo de Gram-Schmidt o del método de Gram-Schmidt, que es el siguiente. Dice, vamos a mirar nuestra familia U1 hasta UM, y UK va a ser el primer vector de esta familia que es distinto de cero. ¿Sí? Porque eventualmente a uno le entregan la familia dentro de un sobre, abrimos el sobre y nos damos cuenta que vienen varios vectores cero, y nosotros sabemos que los vectores cero nos aportan a generar, entonces uno lo elimina inmediatamente. Entonces, supongamos que UK es el primero de todos estos que es distinto de cero. Entonces, el primer vector que yo voy a producir, la primera salida ortonormal de la salida ortonormal, va a ser simplemente SUK dividido por su norma, porque ahí me queda un vector de norma 1. ¿Ok? Después de eso, yo voy a empezar a iterar. Miren, vamos a escribir algo acá. Voy a tener U1, U2, voy a tener UK, UK más 1 hasta UK, hasta UN, perdón. Entonces lo que nos dice el algoritmo, mira, en realidad no sabemos si estos son distintos de cero, así que muévase hasta esta posición y a ese muchacho transfórmelo en un vector normalizado y a eso llámele B1. ¿Ok? Primer paso. Después de eso, vamos a hacer una iteración que va a ir tomando los vectores que nos quedaron. Entonces dice, para J entre 1 y M menos K, vamos a tomar la proyección PJ, que vamos a llamar PJ más 1, a la proyección ortogonal de UK más J. O sea, lo que estoy diciendo es, tomo el siguiente vector y a ese vector le tomo proyección ortogonal en los vectores que ya encontré. Entonces, al primer paso solo he encontrado uno, así que le tomo proyección ortogonal en el primero. Pero cuando ya haya encontrado dos, le tomo proyección ortogonal en todo lo que ya encontré. Y ahí pueden pasar dos cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular lo que yo llamo el resto, que es la diferencia entre el vector que yo tomé, que sería este en el primer paso, y su proyección. Y ahí vamos a tener dos casos. Si esa diferencia es cero,
significa que el vector que yo tomé, este que está acá, pertenece al generado de los que ya encontré. Por lo tanto, no lo necesito para seguir generando lo mismo. ¿Ok? Dicho de otra forma, lo que tengo acá, si pasa que el resto es 0, en realidad lo que ocurría es que este U sub K más 1, o el U sub K más J en general, es combinación lineal de los anteriores. Así que no lo necesito para la base, digamos. Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre si el resto es distinto de 0? Bueno, si el resto es distinto de 0, el siguiente vector que voy a agregar yo a esta base que estoy construyendo es el resto dividido por la norma. ¿Ok? Y después de eso, paso al siguiente vector. Estaba con este, después de eso paso al siguiente y el siguiente al siguiente. ¿Sí? Eso es como un ciclo for, ahora que ustedes están haciendo programación, ¿cierto? Hago el ciclo for hasta que recorro todos estos vectores. Ahora, ¿qué ocurre? Que en algunos casos estos vectores no van a producir nada. Los voy a descartar porque me producían resto cero. Entonces, cuando me producen resto cero, simplemente paso al siguiente elemento de la iteración. Entonces, cuando yo termine, cuando yo recorra todos los vectores, lo que voy a hacer es decir, bueno, ahora los vuelvo a enumerar para que me queden de manera correlativa y esos van a ser mis vectores B1 hasta BJ. ¿Ok? Pero este paso es súper opcional y solamente para que queden ordenaditos los vectores con su índice, pero en realidad no aporta nada. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de este algoritmo, de uso de este algoritmo, y después vamos a demostrar que este algoritmo produce lo que dice producir siempre, no solo en el ejemplo, y con eso va a quedar probada la proposición que dada una familia cualquiera de vectores, yo puedo encontrar una familia ortogonal que genere exactamente lo mismo. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar es aplicar Gram-Schmidt a estos vectores que están acá. Ahora, fíjense en algo, estos vectores están escalonados, y cuando tengo vectores escalonados yo sé que son LI. ¿Sí? Así que acá lo que va a ocurrir es que voy a terminar, como son LI, yo sé que son base de R3, por lo tanto generan todo R3, así que a partir de ellos lo que voy a hacer es construir una base ortonormal de R3. ¿Ok? Entonces, en este caso, déjenme probar algo. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Fíjense que acá, en este caso, el primer vector es distinto de 0, así que partimos iterando con él. ¿Ok? Y además, en este caso, este vector, su norma, entonces fíjense bien, esto es lo que nosotros llamamos U sub 1, esto es U sub 2 y esto es U sub 3. Norma de U sub 1 es igual a 1. Por lo tanto, no necesito normalizarlo y de sub 1 la salida va a ser inmediatamente U sub 1. ¿Sí? O sea, el vector 1, 0, 0. ¿Ok? Siguiente paso, dice, tomamos U sub 2, tenemos que calcular la proyección 2, que es igual a la proyección de U sub 2, lo voy a escribir con palabras, esto es la proyección de U sub 2 en lo generado por B1. ¿Sí? Porque hasta el minuto el único vector que he encontrado es B1. Y eso, en este caso, se escribe muy sencillo. Esto va a ser U2, producto punto con B1 en la dirección B1. Eso es lo que aprendimos de la proposición anterior, que si yo quiero proyectar un espacio generado por n vectores o r vectores, tenía que sumar este tipo de elementos, pero como acá tengo solo uno, es una suma sobre un elemento. Ok. Y en este caso particular, esto significa producto punto de 1, 1, 0 sobre 1, 0, 0 en la dirección 1, 0, 0. Y eso es igual a 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque este producto interno, fíjense bien, da 1, porque es 1 por 1 y los otros componentes como hay 0 acá no aportan. ¿Sí? Esos 0 matan lo demás. Y eso me dice que el resto 2 es igual a 1, 1, 0 menos 1, 0, 0, y eso es igual a 0, 1, 0. Así que el segundo elemento
el resto 2 es distinto de 0, así que nos va a agregar algo a la salida del algoritmo. Y fíjense que de nuevo la norma de R2 es 1. Así que eso implica que el vector V2 es simplemente 0, 1, 0. ¿Ok? Y cuando hemos obtenido el segundo vector, el algoritmo dice pase al siguiente U3. Entonces, fíjense bien, ya partimos con U1, trabajamos U2, ahora tenemos que trabajar con U3. Entonces, para ello, tenemos que calcular la proyección, calcular P3, que es la proyección de U3 en, ahora yo ya encontré B1, pero también B2. ¿Sí? Y eso no es otra cosa que el vector U3, que era el vector 1, 1, 1, en la dirección B1, que era 1, 0, 0, en la dirección B1, más el vector 1, 1, 1, producto punto con B2, 0, 1, 0, en la dirección 0, 1, 0. Y si se fijan, esto nos queda, este producto interno que está acá nos da 1, este producto interno que está acá también nos da 1, así que esto nos queda simplemente 1, 1, 0. ¿Ok? Ahora, tenemos P3, pero después de encontrar P3, necesitamos encontrar el resto 3. Entonces, R3 va a ser igual al vector 1, 1, 1, menos su proyección 1, 1, 0. Eso es el vector 0, 0, 1. Pero de nuevo resulta que R3 tiene norma 1, así que eso implica que la salida del algoritmo B3 es 0, 0, 1. Y terminamos. Recorrimos todos los vectores, así que nuestra familia de vectores ortogonales que vamos a proponer es los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y eso no es otra cosa que la base canónica de R3, así que, por supuesto, genera lo mismo que los vectores originales. ¿Sí? Como acá teníamos 3 vectores LI, esto genera R3, y eso naturalmente está generado por la base canónica. ¿Sí? Esto sería la salida del algoritmo. ¿Sí? La salida del algoritmo lo puedo escribir un poquito mejor. Sería eso que está ahí. ¿Ok? Y con eso se termina el ejemplo. Bien, continuamos. Entonces, ahora pasamos a la demostración de la proposición. Vimos con un ejemplo simple cómo funcionaba el algoritmo Gram-Schmidt. Y si ustedes se fijan, lo único que realmente hay que probar es lo siguiente. Queremos probar que, por demostrar que, si yo miro el generado por U1 hasta UM, eso es exactamente igual al generado por B1 hasta BR, donde B1 hasta BR son la salida del algoritmo de Gram-Schmidt. Ahora, fíjense que esta es una igualdad de espacios vectoriales, pero en particular es una igualdad de conjuntos. Así que yo lo que tengo que mostrar es la doble inclusión. Hay una inclusión que es bastante sencilla, que es decir que el generado por los vectores ortonormales es igual al generado por los vectores U. ¿Y por qué esa inclusión es bastante sencilla? Bueno, simplemente por lo siguiente, que para todo I, B sub I es combinación lineal de los U sub I, digamos. ¿Ok? Ahora, no se ve directo, pero vámonos por partes mejor. Escribámoslo mejor. Fíjense bien. B sub 1 B sub 1 es algún U sub I, ¿cierto? Ya dijimos en realidad, de hecho es U sub K dividido por su norma, ¿sí? Donde U sub K era el primer elemento distinto de 0. ¿Ok? Y eso me dice inmediatamente que el generado por B sub 1 está incluido en el generado por U1 hasta UM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B sub 1 se escribe como combinación lineal de eso, así que está
en general. Después, ¿cómo se obtenía B sub, en general B sub m? Fíjense bien, es en general y digamos B sub k más 1. B sub k más 1 era el resto RK más 1 dividido por RK más 1 por la norma del resto, siempre y cuando este resto fuera distinto de 0, ¿sí? Pero suponiendo eso, o sea, si nos quedamos en el caso que realmente B sub k más 1 es distinto de 0, porque si B sub k más 1 es 0, o sea, en los casos en que yo no produzco salida de vector, es claro que no estoy agrandando el conjunto a la derecha, ¿sí? Si yo le agrego 0 acá, no genero más cosas, así que eso no me importa. El caso que me importa para esta inclusión es ese que está ahí. Pero eso que está ahí, fíjense bien que es 1 partido por la norma de RK más K más 1, que es un escalar, factor de U sub, eh, acá fue mala letra de colocarle K, permítanme escribirlo con J, porque K lo habíamos dejado para, tenía un significado. Esto era U sub J, el resto J más 1, dividido por norma del resto J más 1, J más 1. Y esto sí, cuando yo quería agregar el J más 1, esto era U sub K más J más 1, menos la proyección en U1, perdón, en B1 hasta BJ de U sub K más J más 1. ¿Ok? Así lo construimos, es el algoritmo. El algoritmo dice, mire, usted toma el vector, le calcula su proyección en los que ya encontró, la diferencia entre esas dos cosas le va a llamar resto, y si ese resto es distinto de 0, lo divide por su norma y tiene un nuevo vector ortonormal. Okay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien que como esto es una proyección, en los anteriores, este que está acá, pertenece obviamente al generado por B1 hasta BJ. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo si lo hacemos por inducción, nosotros sabemos que el caso base, el generado por B1, está contenido por el generado por esos vectores. Asumamos que el generado hasta J está contenido por esos vectores y queremos mostrar que el generado hasta J más 1 también. Esa es la idea. Eso es lo que está implícito en lo que estoy diciendo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, si eso está incluido en el generado por U1 hasta UM, fíjense bien de que este elemento que está acá también pertenece aquí. Entonces, todo esto que está acá, todo esto es una combinación de elementos que están en ese generado, por lo tanto, es parte del generado de U1 hasta UM. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Por inducción estoy viendo que este generador está incluido en este de acá. Entonces yo me digo, mira, en el caso base, cuando miro B1, el primer B1 es simplemente un vector de acá dividido por un escalar, así que naturalmente B1 está metido en el generado por esto, y cuando yo tengo que un vector pertenece al generado, también lo que puedo generar con él. Eso es directo. Y después digo, bueno, supongamos que hasta el instante J, o sea que después de J pasos, los vectores que estoy produciendo están contenidos en el generado de los vectores originales y quiero mostrar que en el paso j más 1 sigo estando en el mismo generado y ahí simplemente escribo lo que significa el paso j más 1 y me queda que el paso j más 1 yo lo escribo como un vector de acá más un vector que está en la proyección en los que ya encontré que dijimos que también estaba contenido en esos vectores, en el generado por esos vectores. Así que en conclusión, este elemento de J más 1 pertenece a este generado y si todos estos ya lo estaban y este también, entonces es directo, ¿sí? Eso también implica entonces que B1 hasta BJ más 1 también está incluido en el generado por U1 hasta UM, ¿sí? Así que la primera inclusión de que la salida
lo que produce la salida sigue estando en el generado de lo que está en la entrada del algoritmo, eso es fácil, ¿sí? Eso en el fondo se hace con esta pequeña inducción que hice acá implícitamente. Ahora, lo que es un poquito más sofisticado es probar la otra inclusión. Porque fíjense bien de que en el fondo, si uno mira el algoritmo, miremos el algoritmo de nuevo, en el algoritmo lo que yo estoy haciendo es multiplicar por escalar, y cuando yo hago la proyección sobre estos que yo conozco, que sé que están en el mismo algoritmo, o sea, perdón, que están en el mismo generado, ¿sí? Esto estoy diciendo, si estos están lo generado por estos vectores de acá, no es sorprendente que lo que produzca siga estando en el generado. ¿Sí? ¿Por qué no es sorprendente? Porque el tipo de operaciones que estoy haciendo acá es básicamente sumas y multiplicación por escalar. Y nosotros sabemos que el generado es espacio vectorial, entonces es natural que si yo tomo elementos de ahí, los sumo y los multiplico por escalar, siga estando en el generado. Eso no tiene gran sorpresa. La parte que es más delicada, y es lo que vamos a hacer ahora, es ver que cuando hago este procedimiento, la salida todavía es capaz de replicar todo lo que está acá. Esa es la parte más delicada, porque eliminé cosas, entonces naturalmente lo que hay es riesgo de perder información, no de generar redundancia, porque lo que yo hice, eh, acabamos de ver que no... O sea, eso es lo que vamos a ver ahora, que no genera redundancia, pero, y que además sigue siendo capaz de escribir todo lo que yo estaba describiendo con esto acá. ¿Sí? ¿Y por qué eso es lo más sorprendente? Porque, bueno, yo eliminé vectores, ¿sí? Elimino vectores cuando el resto va a cero, elimino vectores cero al inicio del algoritmo. Entonces, uno se queda con la duda si todavía estoy generando lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos probar es la otra. Entonces, digamos para allá. Ok. Si yo quiero probar que esto que está aquí está contenido en lo acá, si yo quiero probar que el generado por estos vectores está incluido en el generado por los vectores que está acá, me basta con notar que cada uno de estos vectores esté en este generado, ¿sí? Porque como el generado es espacio vectorial, una vez que yo tengo los vectores, tengo todas sus combinaciones lineales. Entonces, todo lo que necesito ver es que efectivamente todos los vectores de U1 hasta UM se pueden recuperar como combinaciones de los vectores que tengo B1 hasta BR. Entonces, lo primero es que todos los vectores que sean 0 acá, obviamente los puedo recuperar como combinaciones de estos porque multiplico todos por 0. ¿Sí? Así que en realidad la única parte que me preocupa es ver que todos los tipos que son distintos de 0 de los que están acá se puedan recuperar como una combinación lineal de los que tengo acá. Ahora, eh, básicamente lo vamos a hacer por inducción, de nuevo, ¿sí? Y básicamente vamos a mostrar que lo que escribimos antes era lo mismo. Entonces, por inducción, ahora lo voy a hacer explícitamente, sí, para que no se confundan, por inducción, ¿sí? Entonces, primero, eh, y aquí voy a colocar sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que todos los U sub i son distintos de cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque el vector cero lo puedo recuperar, es para no estar diciendo que sea acá el primero distinto de cero, ¿ya? No complicarse. Entonces, en ese caso, si yo supongo que son todos distintos de cero, el primer elemento que voy a tomar es B sub 1, lo voy a construir simplemente como U sub 1, perdón, al revés, como U sub 1 dividido por la norma de U sub 1, ¿sí? Y eso implica entonces que U sub 1 se escribe como norma de U sub 1 por B1, y eso implica que U sub 1 pertenece al generado por B1 hasta BR, porque en realidad pertenece al generado por B1, ¿sí? Así que el caso base se tiene. Ahora, ¿qué pasa si U sub K pertenece al generado por B sub 1 hasta B sub R? Yo quiero demostrar que U sub K más 1 también, ¿sí? Y para ello, todo lo que tengo que hacer es lo siguiente. A ver, yo sé que B sub K más 1
En realidad hay dos opciones. R sub k más 1, escribamos primero el resto. R sub k más 1 se definía como U sub k más 1 menos la proyección en B sub 1 hasta B sub k de U sub k más 1. ¿Sí? Si RK más 1 es igual a 0, bueno, eso implica que U sub k más 1 pertenece a el generado de B1 hasta BK. ¿Sí? Eso lo vimos en la proposición, que si yo tengo un elemento, la proyección de un vector es 0, sí, solo si estoy en el mismo conjunto. Y eso obviamente está incluido en el generado de B1 hasta BR. Así que en ese caso estamos perfectos. ¿Qué pasa si RK más 1 es distinto de 0? Bueno, eso implica que BK más 1 se escribe como, lo voy a escribir así, 1 dividido por la norma de RK más 1 multiplicado por RK más 1, que es UK más 1 menos la proyección en B1 hasta BK de UK más 1. Y de ahí yo puedo despejar UK. Y esto implica que UK más 1, perdón, se escribe como RK más 1 multiplicado por BK más 1 más la proyección de B1 en B1 hasta BK de UK más 1. Y si se fijan, esto que está acá está incluido, como decíamos en la parte anterior, en el generado por B1 hasta BK. Así que completito, como ahora tiene una componente en BK más 1, esto naturalmente pertenece al generado desde B1 hasta BK más 1. Y eso está incluido en el generado de B1 hasta BR. Y eso era lo que se quería probar. Así que con esto vemos que el algoritmo de Gram-Schmidt funciona siempre. ¿Sí? Dada una familia de vectores cualquiera, yo siempre puedo encontrar una familia de vectores ortonormales que genera exactamente lo mismo. Bien. Para terminar la clase, vamos a introducir un último concepto, que es el de subespacio ortogonal. Dado un espacio vectorial, un subespacio vectorial de Rn U, podemos introducir su ortogonal, que vamos a notar como U con esa barrita arriba. Como todos los vectores de Rn, que son ortogonales a todos los elementos de U. ¿Ok? Y lo que vamos a ver es que este conjunto es un subespacio vectorial de Rn y que además U y su ortogonal están en suma directa y son suplementarios. ¿Ok? Entonces, la demostración es bastante sencilla. Partimos por la primera parte. Les recuerdo que cuando yo quiero probar que algo es subespacio vectorial, necesito probar tres cosas. Necesito probar primero que el 0 pertenece a U ortogonal. Pero bueno, eso es cierto porque para cualquier elemento que yo tome en U, si yo hago 0 por U, producto punto con U, eso me da 0. ¿Sí? Así que estamos ok. Después, queremos ver que si yo tomo un alfa en R y un V en U ortogonal, nos gustaría saber qué pasa si pregunta alfa B está en U ortogonal y la respuesta es sí, pues cuando yo tomo cualquier U en U y hago producto punto de alfa B con U, eso es alfa veces el producto punto de B con U, y por hipótesis B pertenece al ortogonal, por lo tanto, por hipótesis este término es 0. Y por último, yo quiero ver que su espacio vectorial también es cerrado para la suma, entonces me tomo un V1 y un V2 en U ortogonal, y me pregunto, ¿será cierto que V1 más V2 pertenecen todavía al ortogonal? Y la respuesta es sí, pues cuando yo hago V1 más V2, U, y esto para cualquier U en U, resulta que eso por linealidad del producto punto es V1 por U
más V2 por U, y eso es igual a 0. Así que sí, el espacio ortogonal es, o el ortogonal a un subespacio vectorial es también un subespacio vectorial. Y la segunda parte, queremos ver que están en suma directa. Entonces lo primero, vamos a demostrar que el ortogonal de U intersectado con U es igual solo al singleton 0. ¿Sí? Cuando yo tengo eso, eso me dice que la suma entre esos dos espacios va a ser directa. Y para ello decimos, bueno, sea un V que pertenece a U ortogonal inter U. Bueno, en particular esto implica que V pertenece, bueno, esto significa que V pertenece a U ortogonal y V pertenece a U. Pero si está en el ortogonal, eso significa que para todo U que pertenezca a U, tiene que pasar que V.U tiene que ser igual a 0. Pero resulta que estoy diciendo que V es un elemento de U también, así que puedo reemplazar ahí V, ¿cierto? Entonces, eso implica que V, tiene que ser igual a 0, pero eso solo puede ocurrir si V es igual a 0, así que efectivamente la intersección es solo singleton 0, así que los espacios están en suma directa. Y para terminar, nos falta probar que son suplementarios. Entonces queremos demostrar esto, por demostrar que solo nos falta probar que U ortogonal suma directa U es igual a todo Rn. Y para ello, vamos a decir, sea un X en Rn. Bueno, yo sé que yo sé lo siguiente, miren, tenemos que hacer un pequeño trabajo previo, me acabo de dar cuenta. Me gustaría tomar la proyección de X en U, pero hasta aquí yo no le he hablado de la proyección en espacios vectoriales. Porque si ustedes miran, bueno, si hablamos de la proyección en espacios vectoriales, pero yo quiero tomar la proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal nosotros la definimos como la proyección sobre un conjunto ortonormal de vectores. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Voy a borrar esto y voy a decir primero, notemos lo siguiente. U es su espacio vectorial de Rn y por lo tanto su espacio vectorial de dimensión finita. Entonces eso implica que existe una base que voy a llamar beta U de U. Y esa base, como toda base, va a ser linealmente independiente y generadora, pero nada más. Sin embargo, gracias a Gram-Schmidt, o gracias al método de Gram-Schmidt, existe un conjunto que voy a llamar beta tilde de U, que es ortonormal, tal que el generado por beta de U es igual al generado por beta tilde de U. ¿Sí? Es decir, yo tengo una base ortonormal de U. Lo que probamos implícitamente con todo lo que hicimos para atrás es que todo su espacio vectorial de dimensión finita tiene una base ortonormal. Y una vez que tengo una base ortonormal, ¿cierto? Entonces eso implica que yo puedo calcular la proyección que, digamos así, entonces, para todo X en Rn, existe la proyección sobre U, y le voy a colocar ahí un simbolito para recordarnos que es la proyección ortogonal de X, que es igual simplemente a la suma desde i igual 1 hasta k de X, P sub I en la dirección B sub I
donde beta tilde de U es B sub 1 hasta B sub K, ¿sí? O sea, yo encontré mis K vectores ortonormales que son base de U, y yo puedo encontrar la proyección ortonormal sobre ellos, que termina siendo la proyección ortonormal sobre U. Ahora, ¿por qué quiero hacer eso? Porque les recuerdo que probamos que cuando yo miraba X y le restaba su proyección ortogonal sobre U, o sobre el generado por esos vectores que es U, ese elemento era ortogonal a todos los elementos de U, ¿sí? O sea, este que está acá pertenece a U ortogonal. Porque una de las cosas que probamos de la proyección ortogonal era que era ortogonal a todos los elementos del espacio generado, que en este caso es U. Y una vez que hemos dicho eso, nos damos cuenta de algo muy simple. Que X yo lo puedo escribir siempre como la proyección ortogonal en U de X, más X menos la proyección ortogonal en U de X. Si se fijan, lo que hice fue sumar y restar eso, ¿sí? Pero, ¿cuál es la gracia? La gracia es que este que está acá naturalmente pertenece a U y ese que está acá naturalmente pertenece a U ortogonal. Es decir, cualquier elemento del espacio yo lo puedo escribir como un pedacito en U y un pedacito en U ortogonal. Y eso es por, digamos, definición, que la suma entre U ortogonal y U es todo Rn. Es decir, U ortogonal y U son espacios suplementarios. Es de hecho lo que se llama el suplemento ortogonal. Y con eso damos por terminada la demostración y por terminada la clase.